Quizá para algunos de ustedes, para algunos de nosotros, esta mañana, aquí presentes estas imágenes y vamos. Estas imágenes son un poco conocidas. ¿Las han visto alguna vez en el tablero de su moto o en el tablero del carro? Hay una de todas estas señales que me gusta y si podemos ir a la anterior, creo. Ajá, me encanta esta señal. Mm, De hecho, se les llama o se les llama testigos, ¿sí? En nuestro carro. Y nosotros hemos venido hablando, haciendo una analogía entre lo que implica la vida y el hecho de ir en nuestro carro conduciendo en alguna dirección. ¿Ah? Y espiritualmente hemos también venido desarrollando algunas señales que nos ayudan en nuestro camino espiritual. Y hoy vamos a estar hablando un poquitico acerca de esto. Y esta señal, básicamente cuando aparece en nuestro tablero, en el tablero de nuestro carro, nos recuerda que podemos seguir conduciendo, incluso que podríamos seguir yendo a 80, a 120 por hora si es posible. Sin embargo, nos dice que es importante revisar algo. Y aunque no es puntual en comunicarnos dónde está la falla de una manera precisa, nos dice que es importante que nosotros revisemos nuestro carro. En el carro, a estas señales se les conoce como testigos. En nuestro lenguaje espiritual y en nuestra aplicación espiritual, vamos a llamarlos consejeros. Aquellos que nos dicen lo que nosotros no podemos ver a simple vista. Incluso, a veces tenemos tantos puntos ciegos en nuestra vida como seres humanos, que son otras personas, a menudo las que mejor nos conocen o las que están a nuestro alrededor, aquellas que sí pueden ver eso que nosotros no podemos. Así que hablemos de testigos en un lenguaje espiritual, hablemos de consejeros, hablemos de personas que caminan a nuestro lado. Hablemos esta mañana de la importancia de escuchar a otros, de consultar a otros, de pedir consejo, pero de una manera especial de atender el consejo. Tomamos un momento para orar, por favor. Señor, yo quiero darte gracias por este día. Quiero dejar en tus manos este tiempo en que vamos a estar meditando en tu palabra para que tú hables a nuestro corazón. Y Señor, no quiero simplemente estar aquí como alguien que pasó un poco más de tiempo entre semana meditando en una charla, meditando quizá en la posibilidad de qué le voy a decir a tu iglesia, qué es lo que voy a compartir con mis hermanos esta mañana, y más como alguien que necesita escuchar tu voz. Y yo te ruego que así sea, que Espíritu Santo, tú me guías, que abres el entendimiento de cada uno de nosotros y que tu palabra llega a donde nosotros no podemos llegar, a lo más profundo de nuestro corazón, que penetra como lo hace una espada de doble filo y que cumple su función en nuestras vidas. Gracias una vez más por la oportunidad de reunirnos como iglesia y tomar este tiempo juntos. En tu nombre, amén y amén. Buenos días. ¿Cómo me les va? ¿Cómo están todos esta mañana con la camiseta puesta? Veo más extranjeros con la camiseta puesta que colombianos. Eso está bien. Yo creo que eso va con la charla, ¿no? No, yo creo que eso ocurre perfectamente con la charla de aquello de que sea la voluntad de Dios, ¿cierto? Esta mañana nos levantamos y dijimos, Dios, que sea tu voluntad, ¿cierto? Que sea tu voluntad, o que gane Colombia o que pierda Argentina, pero que sea tu voluntad sobre todo, ¿cierto? Ok. ¿Saben? Estamos llegando al final de esta serie. Tal vez algunos digan, por fin. Pero yo creo que ha sido una serie muy, muy útil y yo espero que está cumpliendo una función y un papel importante en sus vidas. Vamos, yo creo, y el plan es concluir el próximo domingo, y el domingo 28 de julio vamos a tener un predicador diferente, a alguien del extranjero, así que creo que eso va a ser muy, muy especial. Pero continuando con la serie de esta mañana, quiero referirme a el título de la charla en primer lugar, y es Check Engine, creo, o Check Engine, no, creo que es Check Engine. Y es interesante
que esas señales están en nuestro carro. Y saben, sea un carro grande, pequeño, antiguo, moderno, se espera que cada automóvil está en la capacidad de revelarnos esas mismas señales. Ahora, la responsabilidad es nuestra. De hecho, en nuestro carro tiene ese testigo un tiempo atrás. Fuimos, lo escaneamos y sigue con esa señal. Y de hecho eso me perturba. Y seguramente en una aplicación espiritual, cuando nosotros tenemos personas que están ahí como, decimos vulgarmente, respirándonos en la nuca, a veces también se vuelve incómodo, ¿cierto? Pero de una u otra forma es mejor que nosotros prestamos atención a esos testigos. ¿Por qué? Porque ellos están viendo algo que nosotros no podemos ver. Y de hecho, cuando me refiero a esta señal en el tablero de nuestro vehículo, el carro sigue andando común y corriente. Podemos ignorarlo y hacer que no pasa nada. Y seguro que va a ser completamente diferente si estamos pinchados, o si perdemos la dirección, o si perdemos frenos. Vamos a pensar que todo está bien. Sin embargo, alguien nos quiere decir algo. Y la pregunta siempre es, ¿qué tan atentos estamos al consejo? Hay una imagen, y no sé si la tenemos, hay una imagen que dio la vuelta hablando el lenguaje que se habla en estos días, fútbol, fútbol y más fútbol. ¿Ustedes han visto esta imagen en sus redes sociales? ¿En las noticias lo vieron? Y esto es como ¿qué pasó? Brasil, la selección de Brasil está en problemas, algo pasa porque no hay una comunicación efectiva entre el cuerpo técnico y los jugadores. Pero eso le ha dado la vuelta al mundo, básicamente. ¿Y saben por qué? Porque esos son segundos, instantes antes de la ronda de cobros desde el tiro penal, desde el punto penal. ¿Y saben qué hicieron los jugadores? Hicieron un ruedo, consultaron entre ellos y dejaron por fuera al director técnico. Esa fue una forma, seguramente, de rechazo a todo lo que está pasando, tal vez en las directivas de la selección, a nivel de cuerpo técnico, en fin. Pero ¿saben ustedes que ese es el momento tal vez menos indicado para que un equipo de fútbol haga lo que hizo con su técnico? Ahora, yo no digo que de eso dependió su salida, ¿cierto? Brasil no venía haciendo las cosas muy bien, ¿cierto? ¿Qué tal las viene haciendo Colombia? ¿Sí? ¿O sí? Viene jugando bien. Ok. Pero ¿saben? Esto es crítico en el momento tal vez más crucial del torneo, en el punto más crítico del torneo, los jugadores dejaron o decidieron dejar de lado a la persona que se cree tenía la capacidad de guiarlos en ese momento. ¿Cuántos de nosotros nos parecemos a ese momento de la selección de Brasil? ¿Cuántos de nosotros preferimos hacer caso omiso al consejo, ir en la dirección que pensamos que todo está funcionando y que todo lo demás no es necesario y nos enfocamos en nosotros mismos? ¿Saben? En la Biblia, Dios nos habla de la importancia de seguir el consejo, de pedir consejo, en primer lugar su consejo, y ese debe estar por encima de cualquier otro consejo. Pero también sabemos que Dios ha colocado personas a nuestro lado que pueden ayudarnos a tomar buenas decisiones y a descubrir cuál es la voluntad de Dios en una situación específica. La pregunta es, ¿qué tan bueno eres escuchando consejo? ¿Qué tan bueno eres escuchando consejo? En una regla de 1 a 10, ¿qué dirías? 5, 10. 10 siendo que somos muy buenos pidiendo consejo y no tenemos problema. 0, que definitivamente nos cuesta porque no queremos que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. La pregunta no es
qué tan buenos somos dando consejos. Porque sospecho que somos buenos dando consejos, ¿cierto? De hecho, la mayoría de nosotros, de alguna forma, tenemos un consejero interno. Que cuando vemos algo en otra persona, decimos, si esta persona supiera. Pero la pregunta no es qué tan buenos consejeros somos, sino qué tan buenos somos buscando, escuchando y siguiendo consejo. ¿Ustedes han notado cómo esto de ser consejeros nos da cierto estatus y cierto nivel de importancia? Estábamos en un evento de jóvenes, estábamos en un campamento y uno de los chicos se acerca a preguntarme algo, a consultarme algo. Y en mi corazón y en mi mente es, alguien me buscó, luego soy importante, ¿cierto? Me buscan, me creen. Fue curioso porque pues en el mismo evento habían pastores con mucha más experiencia que yo. Pero fue interesante que este chico se acercara a mí a preguntarme, a pedirme consejo por algo muy puntual. Así que hablamos como por 20 minutos, media hora. Y después este chico me dice, ok, Alberito, gracias, pero igual le voy a preguntar al pastor. Y se rió. Y me dejó ahí como con una daga en el pecho. ¿Ustedes han sentido eso? Por un momento también me reí. Porque dije, ok, esto es broma. Pero después de unos segundos mi mente empezó a crear sus propias conexiones y por un momento dije, ¿para qué me pide consejo si finalmente va a pedirle consejo a una persona que tal vez tiene más credibilidad que yo? Y por un momento como que dije, ok, perdí mi tiempo o simplemente mi consejo a esa persona no le importó. Pero pasaron unos minutos y después recordé cuál es el consejo de Dios. No el consejo de Albeiro, no el consejo del pastor, del líder, del amigo, sino cuál es el consejo de Dios. ¿Y saben qué? Pude recordar que Dios dice que en la multitud de consejos hay o está la sabiduría. Después de todo parece que este chico no estaba actuando tan mal y no me estaba tomando tan en broma. Más bien era yo el que necesitaba aterrizar, ¿cierto? Y entender que tal vez no soy el consejero por excelencia. Pero quiero que vayamos a la escritura, no quiero ser yo el que esté hablando estas cosas. Vamos a Proverbios capítulo 11, versículos 14. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Dice, donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros, ¿hay qué? Hay seguridad. Si queremos dar un paso seguro, si queremos que el siguiente paso sea seguro, no debemos ignorar las señales que ya hemos estado analizando. Pero esta señal es súper importante. Si queremos hacer la voluntad de Dios, si queremos tomar decisiones sabias en nuestra vida, Dios nos dice, busca consejo. En la multitud de consejos hay seguridad. Y si hay algo que usted y yo necesitamos y queremos y deseamos es dar pasos firmes, ¿cierto? No queremos dar pasos en falso. Seguramente ya hemos dado lo suficiente. O seguramente en nuestra imaginación decimos, sería muy duro equivocarme otra vez, así que no quiero volver a caer en lo mismo. Necesito pedir y buscar dirección. Como lo diría Tim LaHaye en este mismo punto, dado que los creyentes estudian el mismo libro y buscan la misma sabiduría, podemos dar consejos sabios. Vamos a estar hablando de eso. A veces decimos, es que no tengo a alguien de confianza. Bueno, eso es crítico. Creo que la iglesia debería estar capacitada para dar buenos consejos. Creo que la iglesia debería estar al nivel de que si una persona necesita tomar una decisión, va a encontrar a alguien en la iglesia para poder dar un consejo sabio. Y saben, yo tengo una versión personal de este mismo texto. Está en Primera de Albeiro. Pueden buscarla allá en sus Biblias. Pero es esta. En la multitud de consejos está la sabiduría, mas no todos los consejos son sabios. En la multitud de consejos está la sabiduría, mas no
todos los consejos son sabios. Y entonces aquí necesitamos hacernos una pregunta. Una buena pregunta sería, ¿qué tipo de consejero necesito? ¿Qué tipo de consejo quiero? Porque de acuerdo al consejo que yo quiero, entonces así mismo voy a buscar el consejero. Y yo creo que a esa altura todos sabemos a qué me estoy refiriendo. ¿Qué tipo de consejero es el que nos gusta o el que preferimos? Aquí podemos referirnos rápidamente a un par de pautas para buscar un buen consejo, ¿ok? Creo que la primera pauta para encontrar un buen consejo es esto: busca a alguien piadoso. ¿Qué es una persona piadosa? Alguien que tiene una relación profunda con Dios. Esa es la forma sencilla de describir una persona piadosa. Busca a alguien que tiene una relación profunda con Dios. Una persona madura, si es posible, espiritualmente. Esa es una persona que está en condiciones de darnos un buen consejo. No lo busquen afuera, no en una primera instancia. Y les voy a decir por qué. No estoy diciendo que alguien de afuera de la iglesia no puede darnos un buen consejo. Yo pienso en esto y pienso que a veces es difícil encontrar en el pastor o encontrar en el líder, en el amigo, en el hermano de la iglesia, encontrar una persona que me dé buenos consejos hablando de negocios, si quiero cambiar de carro, si quiero conseguir un apartamento nuevo, si quiero invertir en la bolsa, en fin. Tal vez, claro, hay cosas que son muy puntuales, que es importante escuchar la opinión de un experto, y tal vez ese experto no siempre va a estar en la iglesia. Así que está bien, no se trata tampoco de eso, pero en cuanto sea posible, busquemos un consejo piadoso. Hay un patrón en la Escritura, y es que aunque podemos escuchar y encontrar buenos consejos afuera, no obstante, los creyentes tienen la suficiente sabiduría como para orientarnos a tomar decisiones basadas en una reverencia a Dios. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. No estamos invalidando el consejo de una persona que no es creyente, y no estoy diciendo que no puede estar en lo correcto. Pero Dios ha equiparado la iglesia para que nosotros podamos ser buenos consejeros los unos a los otros. ¿Sabes por qué? Porque si el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces estamos listos para hacerlo, para dar un consejo que es sabio. Y quiero que vayamos a la Escritura. Esto es la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 6. Y Pablo escribe estas palabras a la iglesia. Ahora, algunas personas siento que han llegado a malinterpretar estos pasajes, diciendo que bajo ningún motivo, razón o circunstancia, un creyente puede denunciar a otra persona legalmente o públicamente. ¿Saben? Yo no estoy completamente de acuerdo eso. Yo creo que la iglesia también tiene una responsabilidad social, y yo sé que hay conductas que no solamente afectan a la iglesia, ¿cierto?, sino que afectan a una comunidad. Y hay un hilo muy delgado ahí, pero no nos vamos a meter ahí. Simplemente quiero que leamos y podamos extraer un punto importante aquí. Entonces el versículo 1 de 1 Corintios 6 dice: cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, y noten las preguntas que Pablo hace, son preguntas retóricas que sugieren una respuesta. Dice: ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular o del mundo o inconverso que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿Notan lo que está pasando? Yo creo que Dios le ha dado suficiente sabiduría, y si no la tenemos y si no estamos capacitados es porque no la estamos buscando, es porque no la estamos considerando. Versículo 2, otra pregunta. ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y continúa. Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles?
Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Y luego dice, digo esto, ¿para qué? Pablito. ¿Saben nosotros qué diríamos? Perdóname si te hice sentir incómodo con lo que te dije. Y ese es el problema que tenemos. Y creo que esa diplomacia es la que a veces nos lleva a buscar consejo en el lugar equivocado. O que nos limita a la hora de dar un buen consejo. Uno que puede obrar la voluntad de Dios. Nosotros diríamos, perdón por lo que voy a decir. Pablo es un poco más directo. Pablo dice, esto lo digo para que por un momento ustedes sientan vergüenza de lo que están haciendo. Porque ustedes tienen la sabiduría, están capacitados para hacerlo. Pero en vez de eso, prefieren acudir a los expertos. ¿Saben ustedes qué están haciendo muchos creyentes? Y eso es algo que cada vez toma más y más protagonismo en la iglesia a nivel general. Cada vez menos personas quieren hablar con pastores, pero quieren hablar con expertos en la salud mental. Y no estoy en contra de la psicología completamente. Yo creo que una buena psicología abordada a la luz de la Escritura puede ser una excelente herramienta. Pero yo creo que la iglesia debe estar capacitada para abordar estos asuntos. Es lo que Pablo nos está diciendo. Y entonces dice, esto lo digo para que sientan vergüenza de lo que están haciendo. Luego continúa preguntando, ¿no hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre esos temas? Y volvemos al punto, Pablo está siendo muy desafiante con sus preguntas. Versículo 6, en cambio, un creyente demanda a otro. Y noten lo que dice, justo frente a los incrédulos. Ahora, si bien Pablo está hablando de temas jurídicos y de pleitos, el asunto aquí es que Dios ha equiparado la iglesia para juzgar los asuntos de la vida de manera correcta. Sean conflictos que ya se han presentado, o sean decisiones previas que pueden evitar un conflicto. Esas son decisiones. Y las tomamos todo el tiempo. Nosotros estamos tomando decisiones. La vida se compone de pequeñas y grandes decisiones. Eso lo vimos al principio de esta serie, ¿recuerdan? No podemos ignorar las decisiones. Y de hecho, si eres una persona que no eres capaz de ser determinante y no tomas decisiones, significa que eres una persona que va por la vida haciendo lo que otros te imponen. Los expertos dicen que una persona que no es determinante, que no toma decisiones, por naturaleza es una persona amargada. Así que es importante que nosotros tomamos decisiones sabias. Pero Dios hoy nos dice, si quieres tomar una decisión sabia, es importante que te rodees de personas que están en la capacidad y en la condición de darte un buen consejo. No los ignores. Entonces, ¿por qué acudir a la sabiduría y al consejo de un incrédulo cuando podemos recibirlo de alguien que es guiado por el Espíritu Santo? Esa es una buena pregunta. Y vuelvo y digo, esto no se trata de, estoy enfermo y me quedo en la cama porque Dios me cura, amén, aleluya. No estoy hablando de eso, tienes que ir al médico. Pero hay circunstancias en la vida, especialmente esto de la dirección y de la sabiduría y del consejo, que Pablo nos dice, la iglesia debe estar lista para hacerlo. Y yo creo que nuestra iglesia, aunque pequeña, tiene el Espíritu Santo, tiene el Espíritu de Dios y eso es suficiente. Así que deberíamos pensar en esto. Santiago 1, capítulo 5, versículo 5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿es porque Dios no se la ha dado?
No, es porque tal vez no la ha pedido. Entonces, iglesia, creo que necesitamos estar listos para cuando alguien nos pida consejo. Y no es una excusa decir, es que yo no soy tan sabio. Si no nos están pidiendo consejo y si no estás dando consejos sabios de acuerdo a la palabra de Dios, entonces es porque no estás buscando la sabiduría de Dios. Es eso lo que Santiago nos está diciendo. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vamos un poquito más atrás, nos devolvemos, Salmo 1, versículo 1a, y me importa que los salmos tienen tanta sabiduría, al igual que los proverbios. De hecho, quien escribió gran parte de los proverbios también escribió salmos. Y en el Salmo 1, versículo 1, la parte A, la primera parte, noten lo que dice el salmista. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo ¿de qué? De malos. Bienaventurado el varón que no anduvo, y varón aquí es para describir la humanidad, ¿ok? Bienaventurado el hombre y la mujer que no anduvo en consejo de malos. Pero ¿saben qué me interesa de ese texto? Que más que una afirmación es un consejo. Y el consejo aquí implícito es cuidado con los malos consejeros. Por eso es importante y la primera pauta es busca el consejo piadoso. ¿Ok? Busca a alguien que tenga una relación con Dios, que tenga la capacidad de escuchar la voz de Dios, porque esa persona te va a aconsejar de una manera correcta. La siguiente pauta, pauta número 2 o punto número 2, esté dispuesto a escuchar la verdad. Y si tú buscas a una persona piadosa, un consejo espiritual, el consejo de una persona espiritualmente madura, entonces prepárate para escuchar tal vez lo que no quieres escuchar. ¿Ok? Esté dispuesto a escuchar la verdad. En muchas de las ocasiones que estamos buscando consejo, lo que en realidad estamos buscando es un aliado. Y quiero decir esto otra vez. Está en Primera de Albeiro, el siguiente versículo. ¿Saben? En muchas de las ocasiones que estamos buscando consejo, lo que en realidad estamos buscando es un aliado. ¿Ustedes entienden a lo que me estoy refiriendo? ¿Seguros? ¿Con toda seguridad? Puedo descansar porque yo pensé que solo me pasaba a mí. Dicho de otra forma, a veces vamos a alguien o preferimos un consejero sobre otro, animados porque éste me dirá lo que yo quiero escuchar y no me dañará el plan, ¿cierto? ¿Saben algo interesante? Yo creo que en muchas de las ocasiones en que vamos a buscar consejo, en realidad no vamos a preguntar, vamos a contar lo que queremos hacer. Y creo que eso habla a veces de lo obstinados que podemos llegar a ser. Me sorprendió una vez que el pastor José, la mayoría de ustedes pudieron conocerle, él dijo, la verdad, siento que últimamente me he ganado muchos enemigos. Y diría, pastor, eso es insólito, blasfemia. ¿Cómo te atreves a decir eso? El pastor está para hacer un bálsamo. ¿Y saben por qué decía esto? Lo hacía en un contexto en el que tuvo que decir a muchas personas lo que las personas no querían hacer o escuchar. Sin embargo, habían acudido a él en busca de consejo. Entonces, no es fácil decir lo que la gente no quiere oír, es difícil escuchar lo que no queremos escuchar. De hecho, quizá algunas personas prefieren no acudir a nosotros cuando estamos en la capacidad de decir lo que ellos no quieren escuchar, o viceversa. Tal vez la razón por la que nos buscan es porque nuestra relación a veces con esas personas es tan afín que tenemos miedo a decir lo que
sentimos que necesitamos decir por miedo. Incluso porque no quiero dilatar mi amistad o mi relación con esa persona. Y entonces buscamos un consejo o un consejero de acuerdo al consejo que queremos escuchar. Eso no es muy sabio. En el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo clásico de lo que estoy tratando de decir. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 6 al 11. Dice Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. ¿Ustedes se imaginan la sabiduría de estos ancianos? ¿Recuerdan quién fue Salomón y cómo es conocido históricamente? Como el hombre más sabio. Cuando no ha habido otro después de él. Y Salomón, según nos dice aquí la historia, estuvo rodeado de ancianos. Personas que estaban caminando con él y que seguramente fueron usados para la sabiduría que después alcanzó Salomón. Entonces dice, entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Maravilloso, Roboam, perfecto, estás buscando consejo. Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Pregunta, ¿eso es malo o es bueno? Hasta aquí corre perfectamente con aquello de en la multitud de consejos hay sabiduría. Pido consejo acá, luego quiero escuchar lo que dicen estos. Pero él dejó el consejo de los el versículo 9 dice, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros? ¿Me estoy adelantando? Bueno, el versículo 8 dice, pero él dejó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dicho, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo de tu padre que puso sobre sus hombros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Pregunta, ¿este era un consejo sabio? ¿Saben? La historia nos permite ver que este no era el mejor consejo. Pero si en realidad Roboam hubiese escuchado el consejo de los ancianos, ¿saben qué consejo de los dos corría mejor con la voluntad y el plan de Dios para con su pueblo? Y la visión del líder que Dios maneja, el consejo de los ancianos. Básicamente los ancianos le dijeron, tienes que servir a este pueblo. ¿Cuál es la función de los líderes? ¿Cuál es la función de los gobernantes? Están puestos y si son puestos para servir. De hecho, el término ministro en el original es siervo. Pero estos jóvenes básicamente le dijeron, tú tienes que poner un yugo mayor. Estás aquí no para servirles, sino para que ellos te sirvan. Entonces, en un primer plano no todo es malo. Porque aunque la Biblia dice, o Dios dice, que en la multitud de consejos está la sabiduría, y aunque nos insta a pedir consejo, creo que mejor es pedir consejos. Y no todo está mal con Roboam, porque creo que aquí se puede ver de una manera clara
que pedir consejo acá y pedir consejo aquí, 2 consejos, no quedarme solo con uno, también es bueno. Y es el equivalente a multitud de consejos. Pero la pregunta es, ¿qué haces después con esos consejos? La recomendación es, escucha consejos y luego llévalos a Dios. Pide sabiduría, porque a veces este piensa una cosa, este piensa algo diferente. Pero es bueno tomar esas cosas y decir, Dios, ¿ahora qué? No es bueno que te quedes y que un hombre sea el que tiene la última palabra. Es bueno escuchar consejos, pero una vez tenemos esos consejos, es importante decirle, Dios, inclina mi corazón, dirígeme a cuál es el que mejor corre con tu voluntad. Muy sabiamente alguien dijo que en una discusión siempre hay 3 puntos de vista: el tuyo, el mío y la verdad. Y yo creo que lo mismo ocurre con los consejos. A veces es bueno preguntar a a veces es bueno tener una segunda, una tercera opinión. Pero el que tiene la razón y el consejero por excelencia y por sobre todos es Dios. ¿Recuerdan? El Espíritu Santo escudriña nuestros corazones y Él sabe lo que nos conviene, no lo que queremos. Así que Él es el consejero por excelencia. Es bueno cuando tenemos esas opiniones, luego ir a Dios y decirle, Dios, ¿tú dónde quedas? ¿Estamos en línea contigo? A veces ocurre que estamos en línea y eso es genial. A veces ocurre que pregunto a alguien respecto a una situación y luego tengo una siguiente opinión y coinciden. Y eso es genial, ¿no? No siempre se logra, pero cuando eso se logra es genial. Entonces, punto número 1, busca a alguien piadoso. Punto número 2, esté listo o dispuesto a escuchar la verdad. Punto número 3, ten en cuenta que la experiencia por sí sola no es suficiente. A veces pensamos que las únicas personas que están capacitadas para dar un buen consejo son los ancianos, porque la Biblia habla de ancianos, ¿cierto? Pero si algo tenían esos ancianos, eran una madurez espiritual. Y no se necesita de tener cierta cantidad de edad para ser sabios y maduros espiritualmente. De hecho, ¿ustedes recuerdan a Esteban? El primer, entre comillas, voy a decirlo, diácono, que sirvió a las mesas. No era una persona muy adulta, habían otros mayores que él en la iglesia, sin embargo, él fue elegido porque era lleno del Espíritu, lleno de sabiduría y de buen testimonio. Entonces, ¿cuál es el punto con la experiencia? Y esto es algo real, lo he podido ver en algunos casos. Normalmente cuando nosotros hemos pasado por una experiencia negativa y después tenemos la oportunidad de acompañar a alguien en ese mismo tipo de experiencia, la tendencia es convertir una experiencia personal en una regla general para todos. Entonces es que a mí me pasó y lo mismo te va a pasar o va a terminar de igual manera. Y les confieso que no, ese no es un buen filtro a la hora de dar un buen consejo. Es decir, es más, creo que pueden haber personas que llevan años en la iglesia y segundos o minutos con Dios. Y eso también es cierto. Así que la experiencia por sí sola no es suficiente. Quiero que vayamos a Timoteo, primera carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Escuchen lo que Pablo le escribe a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu experiencia, no, tu edad, tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¡Wow! Puede tener
50, 40, 60, 70, 80, 90 años. Y si es un ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, entonces puede ser un buen consejero. Puede tener 25, puede tener 30, puede tener 40. Pero si es un ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, esa persona puede ser un buen consejero. Esa persona está lista para acompañarte y para decirte la verdad. Y en el temor de Dios para poderte dar un consejo que es sabio. Entonces, ten en cuenta el siguiente punto. El mejor consejo es el que se busca. ¿Ok? El mejor consejo es el que se busca. Y tengamos en cuenta esto, tanto si eres un consejero, si eres una persona que está acompañando a otras, si eres una persona que otros buscan o que te gusta dar consejos, tenlo en cuenta tanto si eres un consejero como si eres alguien que necesita un consejo. Muchas personas dicen, es que nadie me dijo. ¿Han escuchado eso antes? Es que nadie me dijo. Y detrás de ese, es que nadie me dijo, hay un, es que nunca pregunté. Y eso es importante. Si crees que necesitas dirección o no sabes qué hacer, está bien que buscas un consejo. No la sabemos todas y está bien. Dios ha puesto a personas que están en condiciones de guiarnos y de llevarnos en la dirección correcta. Digo, eso de que el mejor consejo es el que se busca, porque a veces no queremos buscar consejo porque no queremos que nos dañen el plan. O porque estamos tan seguros de lo que estamos haciendo, que estamos tan obstinados que aunque nos dan un consejo, no haríamos caso. Y entonces conozco personas que dicen, es que yo quiero aconsejarlo y yo quiero ir. Y la pregunta es, ¿él te pidió o ella te pidió hablar? No lo ha hecho. Ok, fácilmente puedes estar perdiendo tu tiempo, pero tú eliges si lo pierdes o no. El mejor consejo es el que se busca. Punto número 1, si necesitas de este punto, si necesitas un consejo, está bien. Eso no es un símbolo de inferioridad. Al contrario, es un reflejo de alguien sabio buscar consejo. No te limites por qué van a pensar de mí. Uno de los problemas de los consejeros es que ¿a quién aconseja? Al consejero. No. Siempre hay alguien que puede enseñarte algo diferente o puede ayudarte a dar una opinión diferente y que ni siquiera tú has llegado a considerar. Entonces, si eres alguien que necesita consejo o no sabes qué decisión tomar, busca consejo. Que después no puedas decir, es que nadie me dijo. Porque tal vez si nadie te dijo es porque tú nunca preguntaste, nunca buscaste. Pero si no te han pedido consejo, yo creo que el consejo mejor es el que se busca. Qué bueno es cuando yo digo, yo no puedo con esto. Y entonces acudo al consejo. Y a veces no pido consejo y me he equivocado, feísimo. Pero si alguien llegase a mí a decirme, creo que lo estás haciendo mal, de pronto hasta ni lo escucharía. Una persona un día, vi en alguna ocasión haciendo algo a una persona y en mi mente fue, déjalo. Y luché mucho con eso por algunos días, pero fue como, creo que necesitas dejarlo. Al cabo de unos días esa persona estaba amargada por cómo había terminado una situación y entonces tuve la oportunidad de decirle, sospeché que eso iba a ocurrir. Y la reacción inmediata de esta persona es, ¿por qué no me lo dijiste? Y entonces le dije, porque no me ibas a creer. En ese momento no me lo ibas a creer. Y esa persona dijo, sí, tú tienes la razón. ¿Ah?
Yo debía haber preguntado. Ahora, eso no es una regla general. Por favor, no lo tomen como una regla general. Hay momentos en que un amigo o una persona necesita un consejo y tienes que dar un consejo. Hay en Ibagué, y tal vez si ustedes han escuchado hablar de esto, es el puente de la variante. Ahora le cambiaron el nombre, es el puente de la vida. Pero hay tantas personas que han tomado decisiones en ese puente, catastróficas. Y se ha tratado de hacer, de prevenir. Creo que lo más seguro es quitar ese puente, pero eso no va a pasar. Pero algo que llama la atención es que ahora se está trabajando para que hayan personas ahí casi que 24/7. Y entonces esas personas cuando ven que alguien se acerca al puente o que está pasando mucho tiempo, que se detuvo en algún lugar de ese puente, pues esas personas no van a decir, no, voy a esperar que venga que me pida consejo. No. Ese es un momento que tú no podemos darnos esa chance. Pero una persona sabia o una persona que no es sabia mejor, no es alguien que va a escuchar consejo cuando no lo ha pedido. Así que si necesitas consejo, búscalo. Si necesitas aconsejar a alguien, qué bueno que esa persona te busca. Uno, porque sabe que estás caminando con Dios. Dos, porque sabe que está en la capacidad de decirte lo que necesitas escuchar aún cuando no quisieras. Tres, qué bueno que sea una relación o que lo que motiva ese consejo es que te conoce tanto que en realidad se ha ganado tu confianza. Eso también es positivo, eso es bueno. Proverbios 27:9 dice, el perfume y el incienso alegran el corazón y el dulce consejo de un amigo es mejor que ¿qué? Que la confianza propia. ¿Saben? Y ya con esto estoy terminando. Es normal que nosotros no vemos algunas cosas en nosotros mismos, que las personas cercanas, aquellas que más nos conocen, sí las ven. ¿Recuerdan ustedes la señal del check engine? Nosotros no podemos, estamos simplemente conduciendo y el carro lo sentimos a la perfección. Pero hay testigos que nos dicen, hey, ten cuidado. Eso nosotros no vemos cuando los frenos están a punto de dañarse, cuando la caja de nuestro carro está averiada. Pero tenemos testigos. En nuestra vida espiritual pasa igual. Dios nos ha rodeado de personas que ven en muchas ocasiones eso que nosotros no podemos ver. Así que qué bueno que tenemos esas personas, esos amigos. No compinches que nos aplauden todo lo que hacemos sin importar si es bueno o si es malo, sino amigos que están en una condición espiritual de guiarnos en el camino correcto. Un amigo jamás nos dirá, tranquilo, cuando sabes que no estamos haciendo bien. Así que si tienes esos amigos, escúchales, búscales y luego ve a Dios. Por último, no podemos olvidar que cuando el Antiguo Testamento se refiere al Mesías prometido, a Jesús, se dice de él que sería admirable y que sería nuestro consejero. Él es el consejero por excelencia. Así que haríamos bien en buscarle, en escucharle. Él está por sobre todos, por sobre todo. Así que por favor, recuerda que tenemos puntos ciegos. Recuerda que no tenemos la capacidad de verlo absolutamente todo. Dios sí lo hace. Y a menudo nos habla a través de personas que Él mismo ha colocado en nuestro entorno. Y qué bueno cuando ese entorno es nuestra familia espiritual.
es la iglesia de Jesús. Tomemos un momento para orar, por favor. ¿Qué tan fácil es para ti buscar consejo? Tal vez a veces no tenemos a alguien y eso también es natural. Y es una realidad, sospecho, para muchas personas. Pero saben, hoy Dios te dice, no es bueno que camines solo, sola por la vida. Tal vez a veces es porque creemos que somos lo suficientemente sabios y seguros de lo que queremos, que decimos, no hay necesidad, yo sé lo que quiero. Pero aún en medio de eso, hay personas que de pronto pueden ver lo que tú no estás entendiendo en tu propia o en nuestra propia obstinación. O tal vez, aunque tenemos personas que nos han dicho que Dios ha puesto ahí para darnos un consejo, aunque lo escuchamos, no lo entendemos o no lo aceptamos. Y eso también es un problema. Hoy Dios nos dice, primero, la iglesia debe ser apta, debe estar en la capacidad de guiar a otro en los asuntos de la vida, en esas pequeñas y grandes decisiones. Y si de repente nosotros decimos, es que no sé qué decirle, o no sé qué decirles, Santiago nos dice que es porque no estamos buscando la sabiduría de Dios. Porque si la pedimos, Él la da, eso es seguro. Es porque no estamos buscando la dirección del Espíritu, es porque no nos estamos llenando con su palabra y buscando su sabiduría. Y si estás a punto de tomar una decisión y no sabes qué es lo correcto, por favor, busca consejo. Padre, yo te alabo esta mañana porque definitivamente cubriste todas las bases. No hay algo, no hay ni siquiera un punto en el que nosotros podamos decir es que esto no está claro o simplemente tú no tienes una respuesta a esto, así que no o tengo el derecho de no preguntarte o no acudir a ti en esta instancia. Tú, Señor, nos has provisto de todo lo que necesitamos. Y para guiarnos en tu senda, en el camino correcto, a tomar decisiones que obren tu voluntad, hoy tú nos recuerdas que has puesto a tu iglesia, que has puesto personas que caminan a nuestro lado. Y yo te doy gracias por esas personas. Pero te ruego, Señor, que podamos ser lo suficientemente humildes como para reconocer que en circunstancias y momentos específicos de nuestra vida no lo sabemos todo. Y que podamos llegar a ellos y que podamos ver cumplida tu palabra cuando dices que en la multitud de consejos obra la sabiduría, esa que viene de ti. Gracias por mi iglesia, Señor. Gracias por mis hermanos. En tu precioso nombre, amén y amén. Ok, para ganar unos segundos, hoy la persona de los anuncios no está, así que yo quiero recordarles algunas cosas que vienen. Primero es que todos, cada uno de ustedes son bienvenidos. Hoy todos somos de casa, ¿cierto? Bueno, tenemos a alguien que nos está visitando esta mañana, pero sabemos que es alguien que está de paso, así que bienvenido amigo de Rodrigo Filipino. Él está en otro cuento. Bienvenido. ¿Sí? Y bienvenidos todos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. La zona, todos los sábados, 6:30 de la tarde, abajo en el sótano, en la bodega del sótano. 3:30. ¿Yo qué dije? 6:30. Por eso, ¿no? No, mentiras. Estoy siendo humilde. Ok, sábados 3:30. Gracias por ver lo que yo no veo. Sábados 3:30 de la tarde. Aquí en este lugar para chicos entre 11 y 17 años.
Tiempo de conexión para las mujeres de nuestra congregación. ¿Cuál es la idea? Ustedes van a poder escanear este código, se van a poder inscribir ahí. ¿Listo? Recuerden que es solo por inscripción. ¿Hasta cuándo tenemos plazo de inscribirse? ¿Hasta cuándo tienen plazo? Hasta el próximo domingo. ¿Por qué? Porque pues la idea es que sea algo bonito, algo especial. Entonces, para que las puedan atender como se espera, la idea es que ustedes puedan inscribirse. ¿Listo? También les recordamos, eso no está en el formulario, pero les recordamos que se está pidiendo una cómoda cuota de 10,000 pesitos por cabeza, ¿sí? Para la actividad que se tiene programada. Así que tengan en cuenta eso, ¿ok? Cualquier inquietud, duda para esta ocasión, y digo para esta ocasión de manera puntual, pueden consultarlo con Roxana, ¿ok? Ella está abajo, pero si tienen dudas en cuanto a la actividad, pueden preguntar a ella. ¿Listo? Y esto es una actividad, cabe notar, para mujeres. La idea es que los niños, los bebés puedan quedarse en casa con papá, porque después al domingo, al siguiente fin de semana, nosotros tenemos nuestra propia actividad también, que después les vamos a estar contando. Con Viva Norte, bueno, banco de oportunidades, esto me encanta. Las damas se reúnen el sábado 27, el domingo 28 en el espacio de Creciendo Juntos. Vamos a tener nuestro banco de oportunidades. ¿Y qué es banco de oportunidades? Es encontrar mi lugar en el cuerpo de Cristo. Encontrar mi lugar en la iglesia. Decir y entender, recordar qué me dio Dios, cómo me formó, qué talentos, dones tengo que pueda colocar a disposición de la iglesia. Eso sería genial. Así que